y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Qué gusto verles nuevamente aquí con la sala prácticamente llena, pese a que ayer tengo entendido una celebración de esta, la primera versión de la exhibición y Congreso Internacional de High Evolution que se realiza aquí en Santiago de Chile. En nombre de FISA, que es parte del grupo GL Events, les damos la más cordial bienvenida al tercer y último día de este congreso, donde tendremos 4 paneles durante toda la jornada y donde vamos a tratar distintos temas que tienen que ver, por supuesto, con la industria del hidrógeno verde. Específicamente, este congreso lo hemos titulado en esta jornada, Congreso del Mundo del Hidrógeno Verde en Chile. Vamos a dar paso entonces al primer panel de esta jornada, que se titula Oportunidades financieras disponibles para empresas vinculadas al hidrógeno verde, día que lleva por título Cadena de Valor del Hidrógeno. Vamos, antes de dar paso y pedir que pasen al escenario, a los panelistas y a su moderador, queremos agradecer una vez más a quienes hacen posible la realización de este congreso, a nuestros auspiciadores, a Sandein, a MAE, a AES Andes y Acelera by Cummins. Así que sin más, invito a que suban a este escenario, en primer término, a Javier Ortiz de Zúñiga, jefe de proyecto de H2AP para Argentina, Chile y Uruguay de GIZ. También invitamos a Blanca Torrico, asociada de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID. También integra este panel, le pedimos que por favor suba al escenario a Paul Miquel, responsable para América del Sur, salvo Brasil, del Banco Socialité General, a Cristian García, administrador regional del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica chilena. Me acabo de enterar, para aquellos que les interese este tema, yo no tenía idea, siendo chilena, que Chile fue el primer país que reclamó parte del territorio de la Antártica y es el que tiene la mayor extensión según lo que me han indicado. También invito a este escenario a Carlos Werner, subdirector de Riesgo, Gerencia de Inversiones de Financiamiento de Corfo. Vamos a presentar luego a nuestro moderador, a Janina Franco, Senior Energy Specialist de Banco Mundial, que estará de manera online. Y ahora, sin más, dejo con ustedes también a Juan Pablo Purcell, que es el moderador de este panel, ejecutivo de promoción de inversión, energía e hidrógeno verde de Invest Chile. Los recibimos a todos y a todas con un gran aplauso. Bueno, llegó harta gente. Eran 10 para las 10 y decíamos chuta. Tercer día, todos muy bienvenidos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias por su tiempo, por el interés, por la preparación de este panel. Vamos a ajustar un poco las expectativas de este título. No van a salir con su proyecto financiado, pero sí van a salir con muy buenas líneas, oportunidades, instrumentos que les van a poder facilitar el desarrollo de los proyectos y sobre todo a lo largo de la cadena de valor. Se ha hablado durante estos 3 días de lo complejo que es un proyecto de producción de hidrógeno o de sus derivados y de los subproyectos que contienen. Entonces aparecen empresas que son especialistas en cada una de las partes de la cadena y que generalmente logran armar algún tipo de asociación para que cada especialista aporte desde lo suyo, y eso desde la perspectiva financiera tiene sus complejidades. Entonces, a ver, es un panel con harta gente y lo que me gustaría es que entre todos podamos discutir una primera pregunta, nos cruzamos ahí algunas ideas y luego, si nos sigue quedando tiempo, hay algunas preguntas específicas para cada uno, ¿sí? Entonces, voy a poner sobre la mesa la primera pregunta. Creo que podemos ir más o menos en orden y luego nos vamos cruzando las ideas, partiendo por allá desde Javier. Entonces, hoy para proyectos a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno, ¿qué alternativas de financiamiento existen? Perdón, vamos a partir un poquito antes. Hagamos una ronda de presentación de cada uno, ¿sí? Entonces, tomémonos entre 1 y 2 minutos cada uno. Acuérdense que después vamos a ir a los temas específicos de cada una de sus instituciones, entonces que sea una presentación un poquito más bien general. Javier, por favor. Muchas gracias. ¿Se me oye? No sé si... ¿sí? Primero de todo, agradecer a los organizadores por este evento. Creo que es un éxito que tras 3 días este salón siga lleno. Muchas gracias por la invitación y por la colaboración con nosotros, con la GIZ.
Mi nombre es Javier Ortiz de Zúñiga, yo estoy a cargo de un programa que se llama H2 App, con 3 P's al final, partenariados público-privados, y lo que venimos a hacer en pocas palabras es a subsidiar el desarrollo de proyectos en fase temprana de desarrollo, ¿no? En toda la industria y en toda la cadena de valor. Somos un programa de asistencia técnica financiado y comisionado por el Ministerio Federal Alemán de Economía y Protección Climática y estamos aquí en una primera fase de este programa. Acabamos de negociar y de confirmar la segunda fase del programa para los 3 próximos años. Estamos actualmente presentes en 6 países focos en toda la región de América Latina, empezando con México, bajando hacia Colombia, Brasil, Argentina y aquí en Chile, donde ya tenemos una serie de colaboraciones público-privadas. Creo que el micrófono no está funcionando bien, con varias empresas del sector. Lo voy a dejar ahí por ahora. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación también. No sé si se me escucha, creo que ahora sí. Bueno, yo trabajo en la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID, es el brazo público del Banco Interamericano de Desarrollo. Y tras un recorrido de 10 años de carrera en el banco y viniendo de Costa Rica, llegué recién en enero de este año. Estoy muy involucrada en el nuevo proyecto que tiene el banco con la Corfo en temas de hidrógeno verde, el proyecto que se ha anunciado hace una semana aproximadamente y que estamos trabajando con otras multilaterales como el Banco Mundial, entre otras. Y estamos justamente tratando de generar condiciones habilitantes para el financiamiento de esta industria tan potente y también generar también encadenamientos alrededor de hidrógeno verde con este proyecto. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Buenos días, yo soy... Toma el micrófono. ¿Ahí se escucha? Soy Paul Miquel, soy responsable de Société Générale para América del Sur, salvo Brasil. Société Générale en Chile, lo que hacemos gira alrededor de todo lo que es energía, minería, infraestructura, y en general con un interés transversal en lo que tiene, o sea, en tener impacto positivo, digamos, y ayudar a la transición energética en cada uno de esos sectores. En el sector de energía, bueno, hemos financiado muchos proyectos de energías renovables, eólicos, solares, y en solares distintas tecnologías de fotovoltaicos o concentración solar. Entonces el paso natural es seguir con los proyectos de hidrógeno verde. Y a nivel mundial somos uno de los bancos que estamos liderando algunos de los proyectos que se están financiando en hidrógeno verde, y la idea es poner todos esos equipos que a nivel global tienen una expertise o están trabajando con distintas empresas, apoyar el desarrollo de la industria en Chile, que pinta muy bien, porque en el fondo de aquí a algunos años Chile y Brasil deberían ser uno de los 10 mayores productores de hidrógeno verde en el mundo. Entonces el challenge es importante. Muchas gracias. Hola, buenos días. También agradecer esta oportunidad de poder presentar a mi región. Yo soy Cristian García, soy administrador regional del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena. El gobierno regional es un ente subdescentralizado, es un organismo estatal, aunque autónomo del gobierno central políticamente, y estoy acá porque nuestra región tiene una serie de franquicias tributarias y de beneficios en el ámbito aduanero, que a veces son poco conocidos y poco difundidos. Esta es la oportunidad para que también se conozcan, y muchos de esos estatutos tributarios no dependen del gobierno central, sino su otorgamiento pasa por la autorización del gobernador regional, que es la máxima autoridad en la región. Eso. Ya vamos a profundizar en cada una de esas cosas, muy interesante. Carlos, por favor. Bueno, buenos días a todos. También agradecimiento a la organización de este evento. Qué bueno que nos podamos juntar a conversar de este tema que es sumamente relevante para el futuro de este país. Yo trabajo en Corfo, estoy a cargo del diseño del facility financiero que la Corfo va a implementar o que el gobierno va a implementar para apoyar el desarrollo de esta industria. Sin más, Juan Pablo, sigamos con las presentaciones. Ahí podemos hacer todos los análisis y entrar en todos los recovecos que quieran del facility, ya sea en la charla o quizás afuera tomándonos un café. Perfecto. Janina, por favor. No te escuchamos todavía.
several reviews. Ah, Ahí te escuchamos, parece, ¿eh? ¿me escuchan? Estoy teniendo problemas con el audio. Te escuchamos ¿Sí? perfecto ahora, sí. Ah, perfecto. No, solamente agradecerles a los panelistas, a los organizadores y los panelistas por esta invitación y felicitarlos. He escuchado bastante del evento en radio, en entrevistas, así que entiendo que ha sido muy exitosa. Yo soy especialista senior de energía, trabajando en la región de Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial. Y llevando adelante el proyecto del Banco Mundial en hidrógeno verde en Chile, que se aprobó por el directorio hace 2 días. El desarrollo del hidrógeno verde es bastante importante. También ayer aprobamos un proyecto muy, muy importante en India, así que encantadas de estar en el panel para poder tener discusiones al respecto. Gracias. Excelente, gracias Janina. Entonces, bueno, volvemos a la pregunta, que la idea es que respondamos todos. Ya nos dimos cuenta que hay sector público, son organizaciones multilaterales, entonces hay distintas estructuras de financiamiento que hoy ya existen, otras que están en desarrollo. Incluyámoslas todas en esta conversación y vamos detallando ahí cuándo y cómo una empresa podría postular a su proyecto recibir este financiamiento. Si quieres, vamos en el mismo orden, Javier, si nos quieres contar qué herramientas desde ustedes y desde otros sectores ves que existen para el financiamiento de proyectos de hidrógeno hoy en Chile. Sí, muchas gracias, Pablo. Yo lo que puedo contar es lo que nosotros estamos ofreciendo desde la GIZ bajo este programa de H2AP. En concreto, hablar del instrumento que tenemos a disposición del mercado aquí en Chile, que son las colaboraciones público-privadas, donde la parte pública es la GIZ y la parte privada pues, es la empresa o el desarrollador de proyecto. Es un instrumento que se sitúa más bien en la fase temprana del desarrollo de los proyectos, es decir, si lo queremos llamar de alguna forma un poquito más grotesca o simplificada, la fase papel, donde todas las empresas y los desarrolladores tienen que realizar una serie de estudios para tener un proyecto bien atado antes de poder pitchearlo, como se dice en inglés, o presentarlo ante una institución financiera per se, o ante una de las instituciones financieras que representan aquí mis colegas del panel. Tenemos principalmente 2 modalidades de colaboración, una donde hay un flujo directo de caja entre la GIZ y la empresa, donde podemos financiar hasta 200.000 euros de estos estudios, y otra donde podemos elevar nuestro aporte, nuestra contribución, hasta los 2 millones de euros. Esto puede parecer poco en términos relativos, pero también tenemos que tener en cuenta las necesidades de financiamiento en el desarrollo de proyectos a lo largo del ciclo de desarrollo de proyectos. En la fase temprana de desarrollo de proyectos, las necesidades de financiamiento suelen ser más bajas, y cuando llegamos a una fase de CAPEX ya empieza a subir la curva y en OPEX baja un poquito y se estabiliza, ¿no? O sea que sí puede hacer una diferencia. Todo lo que sea sumar a reducir los costos totales de desarrollar un proyecto, pues bienvenido sea. Lo que nosotros estamos ofreciendo también de forma muy simplificada, como vine a decir en la introducción, es un subsidio, es un cofinanciamiento, no estamos financiando la totalidad de los estudios, sino hasta un 50% nuestra contribución, y estamos financiando todo tipo de estudios y para todo tipo de empresas y para todo tipo de proyectos asociados al hidrógeno verde y a sus derivados. No importa que sea una empresa grande, que sea una empresa pequeña, un desarrollador grande o pequeño, un proyecto de gran escala o de pequeña escala, nosotros creemos firmemente que el mercado tiene que ser abierto para todo tipo de empresas de todos los tamaños, tiene que haber todo tipo de proyectos de pequeña, de mediana y de gran escala, y este instrumento pues está ahí para trabajar con todos estos tipos de proyectos, ¿no? Por ahora tenemos ya 2 colaboraciones público-privadas aquí en Chile, tenemos otras 3 a nivel de la región. Acabamos de cerrar la primera convocatoria a finales de marzo y estamos actualmente ideando una nueva convocatoria. Lo que sí quiero mencionar, que quizás es muy importante, es que este instrumento es complementario, completamente complementario con lo que va a venir después. Una vez que un desarrollador de proyecto tiene todos sus estudios bien atados,
y ha podido colaborar con nosotros, con la GIZ, para llegar hasta cierto punto de viabilidad, va a necesitar entrar en lo que se llama la fase de bancabilidad y va a tener que llamar a la puerta de otras instituciones financieras que les ofrezcan CAPEX, que sea en forma de equity, de capital o de deuda. Y para eso están mis compañeros. Pero lo que sí quiero dejar claro es que nosotros somos un poco la primera puerta de entrada para los desarrolladores que estén en esa fase conceptual, que tienen una buena idea y que quieren llegar a una cierta viabilidad para ver si sus ideas de proyecto pueden funcionar. Pues nosotros estamos a disposición de todo ese segmento del mercado, digamos. Javier, me surgen algunas preguntas y aprovecho que tienes el micrófono. ¿A qué te refieres con un proyecto bien atado? Un poco la pregunta es cuáles son como las condiciones de una empresa para poder postular a esto. ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, con que haya participación alemana dentro de este tipo de fondos? Obviamente, para beneficiarse de nuestro instrumento hay una serie de criterios de elegibilidad y uno de ellos es que el proyecto sí tenga algún acento alemán en alguna parte, que puede ser un proveedor de tecnología alemana, puede ser un desarrollador alemán, una consultora alemana, pero eso no significa que esté bien atado el proyecto. El proyecto está bien atado cuando tienes todos los estudios tenidos y por hacer bien hechos. Nosotros lo que podemos hacer es ser un socio neutral, porque al fin y al cabo nosotros somos una agencia pública de cooperación, no tenemos ningún interés económico en el proyecto, nuestro único interés es realmente acelerar y desarrollar este mercado, pero lo podemos hacer trayendo un conocimiento desde Alemania o de fuera, del internacional, asegurando una cierta calidad y neutralidad en los estudios que se tienen que hacer. Hay varios estudios que se tienen que hacer de dimensionamiento, estudios técnico-económicos, estudios de impacto ambiental, estudios de impacto social, planes de negocio. En esa fase de prefactibilidad, en la frontera con la factibilidad, y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Para garantizar o asegurar que estos estudios son de un buen calibre, que son neutrales. Y esto además, más adelante va a ayudar a, no solo estamos ahí para absorber ciertos riesgos y costos ligados a esta fase temprana de desarrollo, que es una fase con gran incertidumbre, con pocas garantías de retorno sobre la inversión inicial, sino que también va a ayudar más tarde a la bancabilidad del proyecto. Porque cuando un desarrollador de proyecto va a llamar a las puertas de una institución financiera, que sea de capital concesional o que sea de capital comercial, muchas veces te van a pedir estudios independientes o estudios que sean verificados por terceras partes. O sea que está también en el interés de los desarrolladores de proyecto de poder sumarse a este tipo de instrumentos para asegurar la independencia de estos mismos estudios. Buenísimo, muchas gracias, Javier. Blanca, y vamos a seguir después con Janina para que el Banco Mundial y BID se puedan complementar. Sí, aprovecho a saludar a Janina, qué gusto ver en el panel. Bueno, creo que quisiera ir un pasito más atrás y explicar a la audiencia por qué también la razón de este panel, ¿no? Y por qué estamos el Banco Mundial, el BID y otras multilaterales apoyando al país en el tema del desarrollo de esta industria. Un poco ya lo mencionó anteriormente, el sistema de la banca financiera chilena todavía no está preparado para financiar este tipo de industria, al ser una industria tan novedosa, con un alto costo de tecnología y también con industrias que tienen una falta de historial operativo, por ejemplo. Entonces es ahí donde el Banco Mundial o el Banco Interamericano entramos en el juego para tratar de apoyar al país y a las empresas a generar justamente estas capacidades. Me alegra saber que la GTZ está colaborando también con esto. Es muy importante entender que todavía el país está aprendiendo y está trabajando y está generando esta parte financiera desde el lado de la bancabilidad para las empresas privadas que se encarguen de desarrollar la industria. Es así que nosotros justamente a inicios de este mes aprobamos un crédito cuyo beneficiario es directamente Corfo para generar estas condiciones. Tenemos un componente muy importante en este crédito, que es el componente más alto, que se va a encargar de proporcionar financiamiento a través de coberturas o garantías a las empresas, pero también créditos a proyectos que tengan que ver con hidrógeno verde. Estos proyectos van a tener que pasar por todos los pasos que el compañero de la GTZ mencionó, todos esos estudios de prefactibilidad, toda esta parte para poder ser elegibles directamente, ¿no? Pero es un poco lo que el banco está haciendo. Además, el banco
al ser una banca de desarrollo, el BID ha viabilizado toda la parte regulatoria como paso previo para llegar a este último financiamiento, que es la parte de inversión. Como BID aprobamos y apoyamos bastante al Ministerio de Energía, por ejemplo, en general marcos regulatorios que habiliten la producción de hidrógeno verde y el desarrollo de la industria. También apoyamos rutas de trabajo con el Ministerio de Energía y también apoyamos en la parte técnica de conocimiento, algunos estudios de prefactibilidad, por ejemplo, para ver la viabilidad de la exportación del hidrógeno en diferentes territorios. Es un poco lo que el banco ha estado realizando en estos años y todo ese trabajo que el banco realizó previamente en la parte regulatoria, en la parte técnica de conocimiento, en la parte de analizar la cadena de valor del hidrógeno en Chile, es que ha llevado a finalizar un poco la parte de inversión, que es el préstamo que se aprobó hace poco y que complementará los esfuerzos del Banco Mundial también. Algo muy importante de este préstamo, de este programa que tenemos, es que si bien hay una parte que tiene que ver con el financiamiento directo, hay otra parte también que tiene que ver con las condiciones habilitantes para que se desarrolle la industria, porque el tema de financiamiento es casi como, se diría, el cherry en la torta, ¿no? En el pastel. Hay mucho trabajo que tiene que hacerse atrás, desde los territorios también. Temas de capital humano avanzado, cómo vamos a tener más ingenieros e ingenieras que trabajen en la industria, cómo vamos a hacer que las empresas puedan tener acceso a tecnología de punta en el país, qué es lo que tiene que hacer el país para desarrollar también la parte de los territorios donde se está produciendo el hidrógeno verde. Todo ese componente que también complementa, es la segunda pata que tiene este programa, es muy importante también porque a partir de eso vamos a poder generar las capacidades tanto en capital humano avanzado como en el acceso a tecnología y, por qué no, también en temas de emprendimiento para que se cierre completamente la cadena de valor y de esa manera las empresas, a partir del otro componente, puedan acceder al financiamiento. Blanca, aprovecho una pregunta. Los fondos que podrían recibir desde el BID un desarrollador de proyectos, ¿están solamente canalizados a través del Facility Corfo o hay otros canales a los cuales ellos se pueden recibir? Muchas gracias por la pregunta, porque aquí me das la posibilidad de explicar un poco cuáles son las tres patas que tiene el grupo BID. El grupo BID tiene la pata pública, que es prácticamente la que yo represento, donde mi relación es estrictamente con el sector público, ministerios, Corfo. Está también el BID Lab, que es el laboratorio de innovación, donde trabajan con los emprendimientos, así que los emprendimientos que tengan que ver con hidrógeno verde pueden acercarse a la pata del BID Lab para presentar sus proyectos. Y también está del otro lado la pata del sector privado, que es el BID Invest. Y ahí puedo contar también que el BID Invest está analizando proyectos del sector privado chileno directamente para ver la factibilidad de llevarlos y financiarlos. Así que son tres componentes. El préstamo que tenemos con Corfo, le voy a dejar a Carlos un poco que explique esa parte, pero son a través de Corfo que vamos a hacer esas actividades. Perfecto. Ahí, Carlos, solamente como de sí o no, la forma que va a tener el financiamiento de ellos, ¿lo vas a explicar tú después? Si es deuda, si es private equity, ¿sí? Sí. Listo, gracias. Entonces, seguimos. Creo que ya va a tener tu momento, ¿sí? Janina, por favor, cuéntanos. Gracias, muchas gracias y también aprovecho de saludar a Blanca. Sí, este ha sido un trabajo bastante mancomunado entre todas las entidades y con Corfo. Llevamos 3 años trabajando y apoyando al gobierno en el desarrollo de hidrógeno y al igual que el BID, el Banco Mundial también ha apoyado en temas regulatorios, en ver cómo se podía usar el hidrógeno verde y fomentar el ambiente habilitador regulatorio en el sector de combustibles, en el sector de energía, en el sector de minería, ¿no? Mirar un poquito un overview de la certificación y digamos en todo ese trabajo, ese diálogo, es que empezamos a trabajar en un esquema de financiamiento que pudiera apoyar esta industria incipiente, ¿no? Y hacer que pueda pasar desde estos proyectos escala de testing, escala piloto, que generalmente son financiados solamente por equity de ciertas empresas, ¿no? Que tienen espalda, a traer la participación de deuda, de inversores en deuda,
fondos de capital, bancos comerciales que tienen los recursos para acelerar esta transición desde proyectos pilotos a proyectos de mediana escala y que puedan ser comercialmente sostenibles. Y en ese sentido, es donde veíamos que teníamos un valor agregado y la idea, digamos, del proyecto que aprobamos hace 2 días, ¿no? Es que se use el capital concesional que tienen los multilaterales, ¿no? El Banco Mundial, para dar un blended finance, este financiamiento compartido, y también usar mecanismos de mitigación de riesgo, cuentas de reserva de la deuda, cuentas de reserva del performance técnico de la planta y que le den liquidez, ¿no? Y así mitigar el riesgo que puedan sentir los inversores de deuda para entrar y financiar a los proyectos, ¿no? Esto, digamos, esta manera de dar fondos concesionales, la hemos hablado con inversores, con capitales, y han visto el beneficio de reducir el riesgo ante sus comités de crédito para poder presentar los proyectos, y entonces esperamos que esto sea una especie de suite financiero de distintos productos financieros que pueda ofrecer Corfo en su facility. Y al igual que comentaba Blanca, nosotros también, el parte del proyecto es cómo crear el ecosistema habilitante de esta nueva industria, y para eso también vamos a hacer bastante análisis que ayuden en la infraestructura compartida, ¿no? Los puertos, las rutas terrestres, los pipelines de gas y de transporte, también todo lo que es la capacidad local, ¿no? La capacidad para poder evaluar proyectos, y así estamos también trayendo bastante capital de donación para continuar haciendo estudios sobre impactos ambientales o sociales que ayuden a llevar a cabo todo el despliegue territorial que puede implicar esta industria, ¿no? El impacto del agua, el impacto de los territorios. Entonces, no solamente es el instrumento financiero, pero es todo el acompañamiento para ayudar a que la industria se desarrolle de la manera más sostenible y también eficiente, ¿no? Esperamos que esto haya desarrollo de nueva industria local, ¿no? Dentro de la cadena de valor del hidrógeno verde, nuevos empleos, capacitaciones, empleos verdes, ¿no? Y vemos que esto no solo ha traído, digamos, esta inversión en Chile como proyecto, como apoyo técnico, pero también es un referente para otros países en la región y a nivel global también. Muchas gracias. Gracias, Janina. Voy tomando hasta ahí, sobre todo del rol de BID y del Banco Mundial, cómo va a ser todo ese proceso de acompañamiento durante la materialización de las inversiones, porque una cosa es poner la plata y que Corfo está haciendo así ahí el mecanismo para poder estructurarlo, pero luego todos los otros requerimientos, todo el trabajo que significa, sobre todo en el marco de variables ESG y otras, va a significar un gran trabajo, y ahí, bueno, las empresas que adjudiquen parte de estos fondos van a estar también un poco abiertas a tener que hacer este trabajo, que definitivamente estamos todos convencidos de que es la forma de poder seguir avanzando. Paul, sigo contigo. ¿Formas de financiamiento para un proyecto hoy en Chile o que estén en desarrollo por parte de ustedes? Muchas gracias. A ver, nosotros somos asesores financieros de HIF, que es uno de los proyectos más avanzados, diría, no solo en Chile, sino que en el mundo, de hidrógeno verde o relacionado con hidrógeno verde. Entonces, bueno, ya empezamos a tener una cierta visión de qué significa esto. Por un lado, hay un tema de un elemento, una industria nueva, que si bien tiene componentes digamos, tecnológicos que no son nuevos, pero el tema de la escala es nuevo. Y lo otro, los requerimientos de inversión en CAPEX son enormes. O sea, entonces, si uno habla por el lado de la novedad, yo sé que requiere un banco, requiere lo que has mencionado tú. O sea, que
y en particular porque son nuevos, o sea, estudios de ingeniería, FIT, etcétera, que estén, digamos, que sean muy fuertes y hechos por gente que tenga experiencia, digamos, a nivel mundial, quizás no en este sector, pero en sectores similares. El segundo elemento es el CAPEX masivo. O sea, estamos hablando, no sé, si uno lee en la prensa son 100.000 millones de dólares, pero ¿verdad? Si uno ve los proyectos que están un poco más avanzados, estaríamos hablando de 40.000, 50.000 millones de dólares de inversión. Para que tengan una idea, la gran minería privada en Chile, la cartera de proyectos también en más o menos la misma fase de desarrollo es relativamente similar, son 45.000 millones de dólares. Entonces son grandes, pero tampoco son tan grandes. Y si uno ve a nivel mundial, sectores parecidos, o sea, sectores en energía, en el mundo, donde algo nuevo, uno piensa en el LNG, digamos, que se desarrolló en Estados Unidos, donde nuestro banco efectivamente tuvo un rol importante en toda la estructuración de financiamiento y que terminaron, pese a ser también un sector que tenía las mismas complejidades de ingeniería, de tecnología que existía, pero a nivel de escalabilidad, de off-takes, de productos nuevos, con el challenge de, bueno, ¿por qué voy a comprar ahora? Si me voy a comprometer ahora a un precio muy alto, si en 3 años más va a estar más bajo. En fin, al final se terminaron financiando más de 100.000 millones de dólares digamos, al menos uno de los proyectos de Cheniere. Y nada, así que eso, digamos, la banca comercial está, digamos, con muchas ganas, pero con muchas dudas también. O sea, no dudas, pero sí que tiene que hacer más due diligence si hay más disponibilidad. Ahora, ¿cómo en general creemos nosotros que se van a terminar financiando esos proyectos? Efectivamente, que vengan desarrolladores, empresas grandes con estudio de ingeniería, que hayan hablado con Corfo, con multilaterales, y nosotros como asesores que hacemos tratamos de buscar el mix óptimo en términos de costo, riesgo, etcétera, para que se puedan financiar cada uno de esos proyectos. Entonces están por un lado la banca multilateral que va a jugar un rol importante, los bancos de desarrollo, los gobiernos a través de las ECAs que tienen como dos patas. Una es la UNTIED, o sea, fondos que están disponibles cualquiera sea, porque hay algún tipo de interés nacional en eso, o sea, proveer energía, etcétera, y ahí Alemania, Corea, Japón tienen líneas UNTIED disponibles, que en general son préstamos directos y con costos financieros más bajos que en general el resto de las fuentes de financiamiento. Después están las ECAs, digamos, TIDE, que están asociadas a tipo de tecnología de cada uno de los países. Uno dice Siemens, Alemania o otros tipos. También es una fuente de financiamiento importante de largo plazo, que está regida por normas de la OCDE, entonces son también alineadas unas con la otra. Y finalmente la banca comercial, digamos que va a participar, yo creo que va a llenar al principio el gap que no esté llenado por todas estas distintas entidades. Entonces, en el fondo, si uno ve, es una especie de esfuerzo común, mucho trabajo común, digamos, de mucho intercambio, de lectura de mercado, de entender bien cada uno de los riesgos que todos estos distintos actores, proveedores de deuda están dispuestos a tomar, y todo sobre la base de proyectos sólidos, digamos, con economics que tengan sentido. Y ahí sigo al tiro con una pregunta. Sobre todo con la parte de bancabilidad, y ya diste algunas luces de cuáles podrían ser recomendaciones desde la banca privada para que un desarrollador de proyecto tenga más posibilidades de conseguir financiamiento. Ya dijiste un poco que estos estudios de prefactibilidad, que hayan llegado a Corfo, que estén asesorados, que estén acompañados, que haya un interés del gobierno. ¿Se te ocurre así como dar algunas más luces? No, yo creo que todo lo que mitigue los riesgos digamos, operacionales y de puesta en marcha, por lo tanto, contratos, o sea, FITs hechos por empresas de ingeniería, el tipo de contratación de EPC, el tipo de contrato de EPC, y al final los economics, ¿no? que
Digamos, o sea, no sé si hablarlo ahora, pero el tema es cuáles son los drivers de lo economics de un proyecto hoy por hoy. Uno es el tema del CAPEX, digamos, o sea, efectivamente. Hoy normalmente se debería producir una baja en el CAPEX, no sé, entre 30 y 50%, depende de uno quien lea, en los próximos 5 años. Eh, el, eh, el costo de la energía, y es ahí donde Chile tiene una ventaja bien importante, digamos. El impacto de una diferencia de 10 dólares por megawatt hora con respecto a una disminución del 10% del CAPEX es como el doble. Entonces, si uno tiene energía 50 versus 20, que uno podría decir en el sur de Chile, bueno, es como si tuviera digamos, una ventaja que es bien importante. Eso es un tema, como ese mix, el costo de energía, el tema del CAPEX, el acceso a subsidios, porque la verdad es que el impacto más fuerte, más allá del CAPEX y de la reducción de costo de energía, son los subsidios. Digamos, o sea, los subsidios que puedan haber a través, ya sea subsidios directos, ya sea subsidios de investigación y desarrollo. Y lo otro en los off-takes, que son, digamos, como que mientras más largos, más uno puede diluir el efecto del CAPEX a través del tiempo, por lo tanto da un menor precio, un costo de producción. Entonces, como que un proyecto, la verdad, bien montado y sobre todo que sea fuerte en la parte de ingeniería, etcétera, con empresas reconocidas, porque no hay tener la capacidad también, que otra de las restricciones que hay hoy día, la capacidad de o tener contratado o reservado la capacidad de electrolizadores también. Eso. Pero yo creo que la secuencia ha sido buena, digamos, porque el desarrollador, que la verdad uno lo ve después, pero si no está eso desde un principio, es difícil después como financiar. Súper bueno, y vemos cómo esos drivers conversan con lo que hemos ido planteando en el financiamiento. O sea, vamos por buen camino estructurando este trabajo y la forma de sacar a flote los proyectos. Cristian, por favor, cuéntanos. Sí, ahí, bueno, y es como una cadena al final, porque cuando ya el proyecto a lo mejor está generando utilidades, va a tener que pagar impuestos. Y, y ahí entran las franquicias tributarias que tiene nuestra región. Básicamente son leyes especiales que entregan estatutos, y hay estatutos que algunos tienen una fecha limitada de tiempo, hasta el año 2035. Tienen una cobertura geográfica también, no es para toda la región, sino para la parte al sur del Estrecho de Magallanes. Pero la ventaja es que está enfocado a cierto tipo de actividades. Este estatuto se conoce como Ley Navarino, y dentro de esa actividad está la actividad industrial, bajo la condición de que agreguen un 25% en mano de obra insumo de la zona, lo que muchos de estos proyectos van a cumplir, ¿cierto? Y también está la actividad de transporte, y ahí el tema puerto también es importante porque clasificaría dentro de estos rubros. Entonces, este estatuto lo que hace es liberar a la empresa del impuesto a la renta primera categoría, el impuesto corporativo que se conoce en la literatura. Ese impuesto es de tasa 27%, y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que Chile tiene un sistema integrado de impuestos. Eso quiere decir que el impuesto que paga la empresa sirve de crédito o rebaja para el impuesto que tiene que pagar el propietario final. Y ese propietario final normalmente va a ser una compañía en el extranjero, porque se van a tener que repartir las utilidades hacia el exterior o hacia los inversionistas nacionales, pero finalmente esos inversionistas van a tener que pagar al momento de retirar sus utilidades también un impuesto que podrá ser impuesto adicional o rural complementario, pero se permite descontar el impuesto que ya pagó la empresa. El punto es que esta empresa no ha pagado nunca el impuesto, pero para estos efectos se le reconoce esa ficción de que el impuesto fue pagado, ¿ya? Por lo tanto, es un beneficio real, es una rebaja real. Pero eso opera para la parte sur del Estrecho de Magallanes. El resto de la región, la parte norte, pero también la parte sur podría ser. Hay otro sistema que es la zona franca, y ese sistema no tiene fecha de expiración. Es una ley que no tiene fecha de término, por lo tanto es permanente, y está dedicado básicamente a flujo de mercancías, ¿eh? Pero a pesar de que existe un recinto franco, existe la posibilidad de instalar recintos remotos. Eso quiere decir que
ciertas empresas porque no tienen, por las dimensiones, no caben dentro del recinto, ninguna va a caer, de hecho, dentro del recinto franco, podría optar a este beneficio de instalar un recinto remoto y funcionan bajo las reglas de zona franca, aunque no esté físicamente dentro del recinto franco. De ahí también hay una exención de impuesto a la renta. Por lo tanto, la gran ventaja que nosotros podemos entregar como región es no pagar el impuesto a la renta o el impuesto a la ganancia. También hay algo con el impuesto a las importaciones. Sí, gracias por el torpeo. Ahí, efectivamente, cuando se importan bienes, y la mayoría de todos estos proyectos va a tener que importar mucha tecnología, muchos bienes, ¿cierto? Se paga un arancel aduanero. En Chile la tasa general es de 6%. Hay varios países con los que tenemos tratado para evitar tratado de libre comercio, donde hay una rebaja en ese arancel. Pero también los bienes que se importan tienen que pagar IVA. Y el IVA se paga en el momento de la importación, aunque la empresa lo recupere después porque es crédito tributario, pero se va a demorar mucho tiempo en recuperarlo. Los sistemas de ley Navarino y de zona franca permiten que todas estas importaciones estén liberadas del arancel y también de IVA, lo que significa en el fondo ahorrarse el arancel derechamente y evitarse el costo de tener que financiar el IVA. Porque entonces ahí hay un ahorro de caja hay un ahorro de importante caja, porque es una exención es una exención. del IVA. En términos generales, ¿cómo una empresa se acerca a solicitar estos beneficios? O sea, a ver, exención de IVA, averiguar sobre tratados de libre comercio, luego las zonas francas y cómo se aplica la ley austral y ley Navarino. Claro. La ley Navarino puntualmente tiene otra ventaja y es que podríamos decir que es un contrato ley. Esto quiere decir que la empresa que se acogió a ese beneficio, aunque la ley se derogue, se le va a seguir respetando ese estatuto hasta el año 2035, que es la fecha de término que tiene hoy día la ley. Ese estatuto lo entrega el gobernador regional. La empresa postula, entrega sus antecedentes, demuestra que cumpla con las actividades, que va a estar instalado en el territorio, que va a asegurar la racional utilización de los recursos naturales. Y con todo eso, el gobernador le extiende una resolución que luego se reduce a escritura pública y eso hace las veces de contrato ley. Por lo tanto, no importa que la ley se derogue, para esa empresa sus beneficios van a permanecer inalterables como que no se ha cambiado la ley. Eso con respecto a la ley Navarino. Con respecto a la zona franca, la posibilidad de instalar recintos remotos hay una diferencia entre la zona franca de Iquique y la de Punta Arenas. La de Punta Arenas está entregada en concesión al gobernador regional. Por lo tanto, es el gobernador el que tiene la tutela del recinto franco y del régimen de franquicia. Y por lo tanto, la posibilidad de instalar recintos remotos también la autoriza el gobernador, pero en conjunto con el Ministerio de Hacienda. Ahí hay una dualidad. El caso de la ley Navarino es exclusivamente el gobernador, el caso de la zona franca para la posibilidad de los recintos remotos es entre ambos. Y de todas maneras puede que existan empresas que no quieran ocupar nada de esto, pero sí ahorrarse el IVA porque a lo mejor son desarrolladores, no son necesariamente los que van a ejecutar los proyectos, sino que son proveedores quizás incluso, o empresas de ingeniería a lo mejor. Ellos también podrían ocupar el régimen franco para, por ejemplo, evitarse el pagar IVA por los materiales, la tecnología, las maquinarias que van a tener que importar. Por lo tanto, básicamente hay mucha relación o tutela del gobierno regional sobre esta franquicia. Acá paso el dato, voy a aprovechar de hacerle un poquito de propaganda a Invest Chile. Hay un documento en nuestra página web que se llama Guía para el Inversionista, que tiene un capítulo que consolida incentivos tributarios que ofrece Chile, no solamente en la región de Magallanes, sino que a lo largo de todo el país para el desarrollo de proyectos de inversión. Guía para el inversionista, les van a pedir algunos datos para que entren en nuestro sistema de marketing digital y que les va a servir bastante. Nos quedan los últimos 10 minutos, creo que son todo tuyos. Sí, porque nos tienes que explicar hartas cosas sobre el facility, veo que hay hartos ojos de interés sobre esto y que al final consolida todo lo que hemos venido trabajando. Bueno, gracias Juan Pablo, hola a todos. El desafío es gigante, es complejo, en el sentido que tiene muchísimas variables, muchísimas versiones. Conversábamos afuera con el grupo de panelistas que al final es proyecto a proyecto casi la realidad, pero si nos hubiéramos tenido que poner
en orden más o menos de cuando entramos a jugar, yo creo que a mí me tocaría estar entre María y Paul. La Corfo efectivamente tiene una serie de desafíos asociados a hidrógeno. Tenemos primero un desafío grande en armar un facility financiero específico para hidrógeno. Tenemos un desafío segundo de adaptar el instrumental disponible hoy día en Corfo para el fomento productivo a proyectos de hidrógeno. Y tenemos el desafío de jugar un poco el pivote o el rol de pivote en esta cadena desde las etapas tempranas hasta la bancabilidad para que después puedan llegar contigo, Cristian, y ocupar las excepciones tributarias. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Sobre todo a nivel de facility, primero y aprovecho a agradecer a María y a Nina. Llevamos ya bastante tiempo trabajando con 4 bancos multilaterales, el BID, el KfW, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Mundial. Hemos levantado del orden de 750 millones de dólares, en realidad son 790 más o menos, de los cuales 750 aproximadamente van a ser para implementar productos financieros que permitan hacer básicamente 2 cosas con los proyectos. Como bien Paul indicó. El primer elemento que queremos lograr es efectivamente transmitir la mayor concesionalidad posible. ¿Qué es lo que es concesionalidad? Nosotros no estamos consiguiendo plata prestada de los bancos multilaterales, esa plata es concesional. Concesional en simple significa largo plazo y baja tasa. Bien, en simple, la idea es que la cuota del crédito sea lo más baja posible para los proyectos de forma que la puedan soportar. 1. Y lo segundo, pero creemos que es lo más importante, es entender cómo podemos financieramente mitigar los riesgos asociados a este tipo de inversiones, que como muy bien indicaba Paul, tienen CAPEX grandes, ¿cierto? Inversiones en tecnologías que si bien no son desconocidas, la escala hacen que sea un poquitito un misterioso el resultado, pero además yo le sumo, ahí tenemos un tema de precio del hidrógeno, digamos, y en el fondo la demanda mundial también está en proceso de desarrollo, mundial y local. Entonces, son varias las incertidumbres que los inversionistas van a tener que enfrentar. Nosotros como Corfo lo que buscamos entonces es reducir el costo financiero, lo que vamos a buscar en el Facility, reducir el costo financiero de los proyectos. Segundo, reducir el riesgo financiero de los proyectos para que sean bancables en forma más sencilla o para que Paul y los demás bancas comerciales se sientan más tranquilos de invertir en este tipo de proyectos, digamos. Y para eso, efectivamente, como se ha comentado, no basta con recibir un proyecto. Yo creo que el proyecto tiene que venir siendo generado desde sus inicios en forma muy sólida. ¿Y por qué? Porque si no, el riesgo final, que es operativo, legal, medioambiental, social, hay varias familias de riesgo asociadas aquí, reputacional, etcétera, se terminan explotando y transformando en un riesgo financiero que hace que el proyecto termine muriendo. El rol de lo que nosotros tenemos en el Facility es evitar que los proyectos mueran una vez que nacen. Es lograr que puedan atravesar el valle, digamos, de complicado hasta que agarren, digamos, los niveles de producción, se encuentre el nivel de precio, tengan la demanda que les permita volar autónomamente. En esa línea, lo que nosotros tenemos hoy día, estamos diseñando, de hecho, les comento, con los 4 bancos, diferentes productos. En 3 meses más empieza una consultoría internacional importante, alguna consultora de renombre, que nos permita también validar el modelo de los instrumentos que estamos generando. Pero los instrumentos finalmente van a estar enmarcados dentro de lo que las facultades le permiten a Corfo hacer. En la práctica eso se traduce en créditos, que van a tener diferentes formas. Crédito de inversión, como decía Yanina, líneas de crédito que permitan mitigar riesgo de pago de deuda para los intermediarios, líneas de crédito adicionales que tengan la posibilidad de mitigar riesgos asociados a performance técnicos, sobre todo en las puestas en marcha, en la ecualización, por ponerlo así, de las plantas, etc. Pero por otro lado, también hay una serie de instrumentos que son las garantías. Y en garantías también estamos viendo, este es el instrumento donde pensamos utilizar para mitigar riesgos. Básicamente, lo que hemos hecho en la Corfo hasta ahora
son garantías que operan cuando un crédito hace default. Es decir, si alguien no paga el crédito, la Corfo va y hace como de aval y le dice a quien prestó la plata, mira, yo te pago un pedazo importante de lo que te debía esta empresa, este caballero, digamos. La lógica de las garantías que tenemos que implementar hoy día son absolutamente distintas. Son garantías que tienen que evitar el default. Porque cuando un proyecto no es capaz de sostener su deuda, entra en default, termina cayendo el proyecto. Y por lo tanto, las lógicas de lo que estamos buscando hacer hoy día, y que estamos en pleno proceso de diseño, tienen que ver con cómo hago que un banco no tenga el interés, por así decirlo, de ejecutar un proyecto cuando las cosas empiezan a ponerse medias difíciles. Y desde ahí lo que nosotros pretendemos hacer es efectivamente generar instrumentos que permitan inyectar liquidez, que permitan inyectar seguridad al banco y ocupar el rol del Estado, digamos, que es proveer de este capital paciente, esperando que el proyecto pueda ir generando su fortaleza financiera en el tiempo hasta que agarre vuelo, digamos, y ahí empezar a mirar efectivamente cómo estas garantías, si es que fueron utilizadas, pueden generar su propio recupero para que sean sustentables también en el tiempo. Por último, sumamente relevante, y lo decía Javier y lo hemos dicho todos, creo, uno de los desafíos importantes también que estamos abordando tiene que ver con la institucionalidad requerida para el análisis de este tipo de proyectos. Muy importante lo que estamos haciendo hoy día, estamos generando dos áreas, dos unidades, dos capacidades nuevas que tienen que ver con efectivamente el análisis de riesgo de financiamiento estructurado, ya sea Project Finance para proyectos demasiado grandes o financiamientos corporativos para proyectos eventualmente más pequeños o para las primeras fases de los proyectos. Lo que hemos visto es que en general nadie llega y pone $1.000 millones arriba de la mesa y dice, mira, voy a apostar. No, parten con un proyecto entre 50, 30, 100 millones de dólares y después escalan a los miles de millones de dólares que puedan llegar, digamos, hacia arriba. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que efectivamente hay que tener un equipo nuevo de riesgo financiero, pero también, y lo estamos montando ahora, que ha sido un gran desafío, los equipos que permitan administrar y gestionar los riesgos sociales y ambientales de este tipo de inversiones. Y ahí les comento el tiro para que no sea sorpresa después. Probablemente se lo imaginan, los 4 bancos multilaterales que nos han prestado tienen así unos libros que se llaman Estándares Sociales y Ambientales. Son varios libros con conceptos bien interesantes, pero estamos haciendo el resumen para ustedes. No hemos leído las 4 enciclopedias, hemos encontrado los puntos de convergencia y hoy día estamos básicamente escribiéndolo al revés. Estamos diciendo, para poder pasar por este facility y poder acceder al financiamiento con nosotros y que nosotros nos sintamos tranquilos que estamos protegiendo las inversiones de los riesgos sociales y ambientales, se va a tener que cumplir con la regulación local y con 1, 2, 3, 4 cosas adicionales. Entonces, básicamente, la construcción de este estándar y la implementación de esta unidad también es sumamente importante porque si no se deja un flanco muy abierto para efectivamente los proyectos que financiamos. Habiendo dicho eso, tenemos instrumentos bien simples, instrumentos que permitan hacer bajo el costo de la deuda, créditos en varias formas, largos plazos, tasas bajas, ese es el concepto, y tenemos garantías que van a permitir mitigar el riesgo de diversas formas, pero no el riesgo del banco solamente, sino que el riesgo del proyecto. No queremos evitar, perdón la expresión, pero este es muy de repente de banco o muy chilena, no queremos evitar que ante la primera nube en el horizonte el banco le tire la cadena al proyecto y les diga que les vaya muy bien, devuélvanme la plata y el proyecto murió. Queremos hacer exactamente lo contrario. Queremos que el banco no tenga ese interés porque se siente tranquilo, porque nosotros estamos asumiendo o vamos a asumir parte del riesgo del proyecto y vamos a ser partners en ese sentido con la banca. Básicamente eso es, en términos de plazos, como les comentaba, estamos en el proceso de diseño, ha sido sumamente duro, hace un mes aproximadamente se aprobó el crédito del BID,
Ayer, antes de ayer se aprobó el crédito del Banco Mundial. Todavía nos queda el due diligence con los europeos, pero que va bien encaminado, no tenemos ningún tema ahí. Pero eso es bastante pesado. Yo creo que Janine y Blanca nos podrían afirmar que es así, mucho trabajo. De aquí a fines de este trimestre debiésemos tener una versión inicial de todos los instrumentos para ser validada por una consultoría internacional, junto con la institucionalidad, junto con los protocolos de riesgo ambientales y sociales, junto con los protocolos de riesgo de financiamiento estructurado, etc. Queremos estar sumamente tranquilos y conscientes de que lo que estamos haciendo ayuda a resolver el problema en forma eficiente y eficaz. Y el próximo año esperamos estar terminando esta consultoría internacional desde el primer trimestre, implementando todos los ajustes que tengamos que implementar durante el segundo, para estar abriendo las puertas del facility pasadito la mitad del próximo año, cosa que, si bien todavía queda tiempo, está absolutamente en línea con las necesidades de financiamiento o de cierres financieros que tenemos en los proyectos del pipeline actual que estamos manejando. Más o menos, entonces, para que se queden bien claros, la idea es que el facility de Corfo inicie sus operaciones en la segunda mitad del próximo año. Eso no quiere decir de que quienes tengan proyectos y que quieran conversar y que podamos entender y que de repente nos puedan decir, mira, esto no lo habían considerado, porque es un proyecto específico, conversemos, estamos súper abiertos. En particular, yo y mi equipo estamos conversando permanentemente con proyectos, entendiendo las dificultades, entendiendo cuáles son las necesidades y desde ahí incorporando esos elementos en el diseño de tanto la estrategia como los instrumentos financieros que vamos a disponibilizar. Muchas gracias. No nos queda más tiempo, solo quería comentar que Corfo tiene otros instrumentos también de financiamiento de otro tipo de proyectos y que pueden entrar a la página web a buscarlo y luego habrá alguna contraparte que... Sí, a ver. Bien interesante lo que mencionáis, Juan Pablo. Hoy día, por ejemplo, la Corfo tiene dos grandes mundos. El mundo que da como subsidio, en donde está la gerencia de innovación, donde está la gerencia de emprendimiento, donde está la gerencia de capacidades tecnológicas, etc. Y los subsidios van desde el capital semilla, que son, no sé, muy poquita plata, hasta varios millones de dólares para institutos tecnológicos y otras temáticas. Esos son subsidios. Todo ese mundo también se va a adaptar. Y entrar aquí a hablar de cada uno de los subsidios probablemente sea muy largo. Pero también hay dos elementos que yo creo que son importantes, que son interesantes de explorar hoy día y que les quede dando vuelta. De hecho, a la próxima sesión viene Jocelyn, que es la gerente de innovación. La Corfo administra, digamos, hoy día, no es un subsidio, es un crédito tributario de investigación y desarrollo. En números bien gruesos, para un proyecto te permite que tú tengas un crédito tributario, es decir, lo descuentes de tu base imponible, de más o menos en la mitad del costo del proyecto, con un tope de más o menos $1 millón al año. Esto está en UTM, pero solo para que tengan, digamos, órdenes de magnitud. Se está haciendo un desarrollo para efectivamente tener una especie de track específico o especialista en hidrógeno, así que puede ser muy interesante. Y lo segundo es que efectivamente hoy día en Corfo tenemos dos productos financieros que son una garantía que se llama Proinversión, que hoy día te permite garantizar hasta 100.000 UF, casi 3 millones, casi 4 millones de dólares, más o menos al tipo de cambio hoy día, que están disponibles. Entonces, cuando uno mira un proyecto que está en el rango más bien pequeño, de 5, 6, 3 millones de dólares, hoy día existen coberturas en Corfo que cubren esa cantidad de dinero, uno. Y dos, efectivamente hoy día en Corfo existe un programa de crédito de fondeo para bancos que se llama Crédito Verde, que si bien no permite hidrógeno hoy día, lo va a permitir relativamente pronto, pero sí permite energía renovable, sí permite financiar renovable, que es parte, digamos, del tinglado de cosas que tenemos que tener aquí. Ese crédito hoy día permite financiar hasta 20 millones de dólares con plazos de hasta 15 años, que son montos y plazos que más o menos cuadran con el desarrollo de los proyectos. Entonces, no es necesario, no es mandatorio esperar a que se abra el facility. Hoy día hay algunas cosas que pueden funcionar y sí, tenemos que poner un punto focal por mientras soy yo. Así que nada, ahí vemos cómo nos arreglamos, pero el concepto es que efectivamente puedan mirar qué cosas hay en la Corfo, está en el sitio web de la Corfo
La Gerencia de Inversiones y Financiamiento está full metida en esto. El Comité de Hidrógeno Verde, liderado por la Ana María Ruth, está full metido en esto. Y las demás gerencias, y bueno, evidentemente la Corfo completa está metido en esto. Entonces, lleguen a la Corfo, van a terminar hablando o conmigo, o con Ana María, o con alguien, digamos, los vamos a atender. Si no, mándenme el correo a mí, yo veo cómo los canalizamos adentro. Pero efectivamente la idea es que podamos ir apoyando mucho, pero a la vez aprendiendo mucho de los proyectos que nos vienen a ver. Porque lo que nosotros necesitamos hacer es algo que no está en el PowerPoint, es algo que está en el mundo real. Entonces, es para nosotros sumamente importante esta conexión para ir testeando nuestras hipótesis, para ir entendiendo los problemas, para poder hacer instrumentos que hagan sentido, que sean fáciles de usar y que les ayuden a resolver la problemática que tengan que enfrentar. Muchas gracias a todos los panelistas, muchas gracias a todo el público por la atención, espero que les haya servido. Muchísimas gracias también a Juan Pablo Purcell por esta moderación, muy buena moderación, que ha dejado claros los puntos respecto de los temas tratados aquí en este panel sobre cuáles son las oportunidades financieras disponibles para empresas vinculadas al hidrógeno verde. Vamos a hacer una pausa técnica solo de 5 minutos. Tenemos que cambiar los micrófonos para dar paso al siguiente panel de esta mañana, que se titula Innovación y Desarrollos en el Hidrógeno Verde. Así es que quienes estén interesados en seguir este segundo panel, les pedimos que permanezcan en esta sala o en este salón.